En Los Hablantes de la Educación conversaremos sobre la educación para la liberación versus el control. Bienvenidos a Los Hablantes de la Educación. La educación liberal es el esfuerzo necesario para fundar una aristocracia dentro de la sociedad democrática de masas. Leo Strauss. El día de hoy contaremos con la presencia de Nixon Pinde y Elizabeth Illescas, y mi persona, Laura Romero. Conversaremos un poco sobre este tema que es muy importante dentro de la materia de modelos curriculares, la educación para la liberación versus el control. Aquí se destaca Paulo Freire, que fue un educador y pedagogo experto en temas de educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. En relación al tema de la educación para la liberación, Freire estableció que el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de autoridad ya no rigen. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente ya no está por encima del alumno, ya no se aplica la educación bancaria que es depositar la información en el alumno. Ahora, el proceso en el que ser funcionalmente autoridad requieren el estar siendo con las libertades y no contra ellas. También es importante aprovechar la curiosidad innata del ser humano para desarrollar su pensamiento y no buscar la manera de alinearnos o minimizar sus aportes creativos o su manera de pensar o su manera de ser. También es importante entender que existe el desarrollo del pensamiento de las personas, en quienes son los seres humanos quienes dan la oportunidad de liberar sus ideas, sus opiniones, sus propuestas, y que a pesar del disenso que pueda surgir, se les respete su opinión, se les dé su espacio. También aquí se destaca el pensamiento liberador, que permite expresar la humanidad de las personas al ser ellas mismas, y también su objetivo es descubrir y aplicar las soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social. También gracias al proceso de concientización, definido como el proceso del virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia. También se destaca que el pensamiento liberador es el que permite expresar la humanidad de las personas, ser ellas mismas de sus planteamientos y sin repetir las ideas ajenas que no hayan sido producto de sus reflexiones previamente. Bueno, Nixon, quisiera saber qué opinas de este tema tan relevante dentro de la educación, denominado la educación para la liberación. Bueno, ahora que hablamos dentro de la educación, para la liberación de la educación, cabe resaltar, este se enfoca a su vez en atribuir conocimientos y generar grandes talentos para las nuevas eras, para esos grandes masas que en un futuro nosotros vamos a tener dentro de un aula. No obstante, cabe recalcar que a la hora de educación liberal es transmitir aquellos aprendizajes mediante una educación constructiva, dando un enfoque a las opiniones de los demás y que sean los propios estudiantes esos arquitectos que sueñen sus objetivos, que crean sus metas y que a la misma vez uno como guía integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, irlos moldeando paso a paso para que ellos puedan generar esos objetivos. Exactamente. De acuerdo con su comentario, compañero. Bueno, también quisiera saber, Elizabeth, ¿qué piensas sobre este tema? Bueno, chicos, eh, bueno, yo considero que esta ideología que plantea Paulo Freire es buscar que los estudiantes tengan un pensamiento más crítico, analítico. Eh, También a través de su pedagogía liberadora, plantea que es descubrir y aplicar soluciones de la interacción y transformación social, que es un proceso de conquistamiento. Es donde el docente debe aprovechar ocasiones o situaciones
para utilizar técnicas y estrategias las cuales propicien el diálogo. En ello los estudiantes serán los dueños de su propio pensar, donde deben ser críticos de lectura y deben ser capaces de cambiar esa estructura mental. Entonces, Paulo Freire considero que nos quiere decir que el educar es transformar la mentalidad del estudiante mediante el pensamiento crítico de su realidad. Esto se debe tener una escucha activa para liberar la estructura mental que ya se tenía en la escuela liberadora, intentando transformar a que las personas, sin reproducir un mismo pensar, el método de aprendizaje que nos propone Paulo Freire es que la escuela liberadora sea más dinámica, participativa y activa, donde que cada estudiante dé a conocer sus diferentes puntos de vista, en donde que una clase sea dinámica, que el docente traiga material didáctico, el cual llame la atención para el aprendizaje del estudiante. En ello también podríamos involucrar en material didáctico como videos, revistas, libros y cosas llamativas del cual facilite el aprendizaje del estudiante. Eso podría decir. Exactamente, acotando sus dos ideas, creo que lo importante es la interacción del docente con el alumno. Debe existir un diálogo constante, el escuchar, el comprender al otro. Creo que el escuchar es lo que lleva aquí a cabo esto, que no debe ser el único dueño de la verdad del docente, sino permitir que los niños, los estudiantes, los jóvenes se abran y sean ellos capaces de también dar su opinión, de ir creando sus expectativas, sus opiniones, sus ideales y que el docente no frene las mismas. Bueno, creo que hemos dado nuestros puntos de vista y también considero importante poder dar nuestras experiencias que hayamos vivido en el transcurso de que hemos sido partícipes de la educación en la escuela, en el colegio, o hasta incluso las prácticas. No sé si Nixon, tú nos podrías compartir tus experiencias, alguna experiencia que nos quieras comentar aquí. Por supuesto. Bueno, hay una experiencia muy interesante dentro de mi ámbito educativo. Cabe resaltar que yo me tuve que adaptar en el campo educativo aquí en Ecuador constantemente por estar en viajes junto con mis papás. Desde hace ya un tiempo atrás yo residía en Venezuela y obviamente yo estudié lo que es desde el primer grado hasta sexto grado que es allá. Entonces, ese modelo que se practica ya generalmente en eso estamos hablando en periodos del 2003 al 2006, que fue desde que yo llegué, y del 2006, que yo empecé a estudiar allá. Ese campo educativo que se manejaba ahí era de control mismo para la educación. ¿Por qué? Porque allá se generaba, o se calificaba, ¿no? Mediante la disciplina, mediante la conducta, como es debido, manejaban las reglas para poder uno conllevar los trabajos académicos. Uno no podía hacer allá, ¿no? Eso me tocó adaptarme aquí, que yo allá no hacía lecciones, no tomaba exámenes, allá más me calificaban solamente era por tener bien bonito el cuaderno y aparte de eso solamente tener 10 en mis calificaciones, más no me daban ese monitoreo para yo poder expresarme libremente, sino que allá tenía que hacer tal cual como se regía la educación de allá. Entonces, al momento de llegar yo acá, a Ecuador, y que yo acabé mis estudios aquí, entonces fue para mí una adaptación muy, muy grande. Esa podría ser una reflexión muy importante dentro de lo que es la educación para el control. Bueno, compañero, acotando su experiencia, creo que yo también tuve una similar. Recuerdo muy bien cuando yo estaba no sé si no estoy mal, si eran segundo o tercero de bachillerato, ya eran los últimos años del colegio. También tenía una docente que se basaba en el control en base a la disciplina, en que supuestamente ellos te calificaban por tu comportamiento, debido a que había tantas situaciones que se presentaban en el aula y ya les incomodaba a los docentes, o sea, no buscaban la forma de ayudar o tratar de solucionar los problemas, sino decían, no, yo voy a calificarles en base a su disciplina, no me interesa si son buenos estudiantes o son malos estudiantes. Entonces, si nosotros no nos acotábamos a lo que ellos decían que era la disciplina, nos tildaban de ya, es tal estudiante es así,
otro tal estudiante es así, y o sea, tildan a los estudiantes cuando en realidad no debe ser esa la manera de formar a los educandos. Creo que se debería buscar las formas en las que el docente pueda controlar a sus alumnos, o sea, no tratar de minimizarlos o bajarlos o tildarlos de ciertas palabras. Entonces, creo que de eso no se trata la educación. Se trata de buscar, como le digo, las maneras, las formas en las que los alumnos puedan educarse, puedan guiarse y así ser unos buenos estudiantes. Bueno, en ello yo quisiera comentar también una experiencia mía a través de las prácticas preprofesionales, la cual fue un caso que nos llamó mucho la atención, sobre todo a mi compañero y a mí. Bueno, les comentaré un poco. Bueno, sucede que existía un caso de un niño que era muy imperativo, o sea, se paraba, golpeaba a los compañeros, a las niñas, incluso a la docente en algunas ocasiones, y rodaba en el piso, y o sea, y no sabíamos el motivo por qué hacía eso, porque la profesora, había momentos en que sí se ponía dura con él, pero había momentos en que no, que le dejaba que él hiciera lo que quiera y que ya. Y nosotros le preguntábamos a la docente, o sea, que si había algún caso de algún estudiante que tenía algún problema educativo, alguna discapacidad o problema, y nos comentó que no, pero se nos hacía muy curioso este caso y que la docente nos haya dicho que no, o sea, volvimos a insistir con esa pregunta y la profesora lo que nos pudo comentar es que el niño tenía dislexia. Entonces, a raíz de eso, el niño se comportaba de esa forma. Incluso muchas veces observamos en las actividades que realizaba el niño, es que su escritura no era como la de los demás, o sea, se confundía de la P con la Q, de la D con la B, y eso en él causaba frustración, ya que muchas veces no comprendía las actividades que nosotros le indicábamos o que la docente le indicaba, se ponía a llorar y era muy frustrante, la verdad, porque la docente no le ayudaba. Entonces nosotros tratamos muchas veces de acercarnos a él y poderle ayudar en lo que podíamos, ¿no? Pero la docente mm, trataba de que no nos acerquemos mucho a él. En ello podría decir que la docente no se adaptaba a las necesidades del estudiante, o sea, su implementación en la clase era para todos igual. Y, y mediante la disciplina que con este niño, o sea, se portaba duro momentos con él y otros momentos no, le dejaba que él haga lo que quiera. Entonces podemos decir que esta docente no implementaba nuevas estrategias ni adaptaciones para las necesidades de este estudiante. Esa experiencia les podría contar yo. Sí, considero que mientras más se imponga la pasividad, más ingenuamente tendrán que adaptarse al mundo en lugar de transformar estas situaciones, en lugar de cambiar, en lugar de buscar soluciones para mejorar. Bueno, es triste y lamentable también darnos cuenta que también, como dijo la compañera, en las prácticas preprofesionales hemos observado algunos casos que en realidad a nosotros nos llegan pero nos llevan a que también como futuros docentes tratemos de cambiar esta realidad, tratemos de mejorar. Visualizar los errores nos va a ayudar a que nosotros seamos y busquemos las formas de ser unos buenos docentes. Claro, no podemos ser perfectos, pero sí buscar la manera de mejorar. Bueno, ahora que hemos hablado de estos temas, también podemos hablar dentro del tema de la educación para el control. Creo que el control en el aula es eficaz cuando se maximizan las oportunidades de aprendizaje de los niños, mientras que, por otro lado, si la clase es saturada, si la clase es compleja o potencialmente caótica, supone una invitación de posibles problemas que pueden inferir dentro de la educación, dentro de los procesos de aprendizaje. Si en un aula el docente es el que impone, es el que no busca la forma de que su clase sea dinámica, o trata de buscas la manera a su parecer, los estudiantes se van a cansar, no le van a hallar el gusto a estudiar, cuando debe ser todo lo contrario. Si bien es cierto, dicen que la escuela es el segundo hogar,
Entonces creo que el aula debe ser un ambiente de tranquilidad, un ambiente en donde ellos tengan las ganas de aprender, las ganas de adquirir conocimiento, pero se necesita aquí la base del docente. Bueno, también quisiera saber qué opinas, Eli, sobre este tema de la educación para el control. Bueno, como tú ya mencionaste la mayoría, o sea, la educación para el control, o sea, solo se rige en la disciplina del estudiante, donde el docente es quien quiere manejar como fichas de un juego a los estudiantes, en el cual quiere solo que los estudiantes se adapten a él y no el poder adaptarse a ellos, ya que lo que busca una nueva educación es que como docentes nos tratemos de adaptar y busquemos nuevas destrezas y nuevos métodos, los cuales sean eficaces para el aprendizaje del estudiante. Eso es lo que le podría comentar, compañera. Bueno, Nixon, también quisiera saber qué opinas sobre la educación para el control. Claro, compañeras, miren, todo lo que hemos tenido, esas experiencias que hemos acotado, ¿no? Cabe resaltar también que dentro de un aula hay algunos profesores, y también lo cuento, podría decirse como una experiencia muy por aparte, donde yo estudiaba, hay algunos docentes, ¿no? Que manejan ese modelo de tener estudiantes a preferencia, o algunos los tachan, como dicen, ya porque él tiene 10 él es el consentido, por decirlo así, de algunos docentes, y menosprecian a algunos chicos que tienen las mismas habilidades, las mismas capacidades, sino que hay veces uno como docente no sabe aprovechar eso. Entonces, ¿a qué vamos cuando hablamos de educación para el control? Cabe mencionar la gran importancia que reside en eso. Es regular el desempeño escolar del alumnado, así como su comportamiento, y de la misma manera proporcionar elementos indispensables para cualquier toma de decisiones que el docente vaya a tomar dentro del campo educativo. Y a la misma vez, perdón, haga planeaciones nuevas dentro de proyectos que atribuyan para la conducta del niño, regular eso y cambiar eso, porque toda la educación del control que hemos venido llevando o que hemos visto dentro de las aulas es una fatal realidad que estamos viviendo ahorita. Mm, exactamente, bueno, creo que como Es, se... Sigue, compañero. sí, es sumamente frustrante muchas experiencias como hemos contado ahorita y esperemos que como futuros docentes podamos adaptarnos a nuestros estudiantes y buscar nuevas metodologías, las cuales ayuden a que el estudiante aprenda con, con eficacia y que llame mucho la atención el aprendizaje que les estamos brindando. Por ende, yo quisiera hacerles una pregunta, ya que hemos hablado de este tema que es tan importante y relevante, el cual nos plantea Paulo Freire, que es la educación para la liberación. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de educación aplicarían dentro de como futuros docentes? A ver, Laura, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre qué aplicaría dentro de todo. Creo que el ser educador dentro de este siglo XXI consiste en propiciar la libertad del pensamiento del ser humano. A su vez, yo me apoyaría en un enfoque, en un modelo humanista que principalmente se centra en el desarrollo integral de los estudiantes, donde se puede determinar los procesos de enseñanza y cómo se incorpora el desarrollo personal y social de los estudiantes, con énfasis en el progreso de las habilidades socioemocionales que son muy importantes. Creo que también el ser educador es luchar por cambiar una visión fatalista del perdedor, quien no puede pensar. Como lo hemos venido hablando dentro de este video, creo que lo importante, como hemos ido recalcando, es dejar ser al alumno, el dejar que piense, el dejar que dé sus ideas, su manera de pensar, sus propios ideales. Creo que en eso consiste el mejoramiento y ser un buen docente. Sí, compañera. La pieza fundamental de una buena educación es el estudiante y como docentes nos debemos adaptar a ello. A ver, Nixon, por favor, coméntanos, ¿qué aplicarías dentro de tu aula? Claro, primeramente, nosotros como futuros docentes, ¿no? Debemos sacar de la cabeza de los niños
ese pequeño ego que ellos tienen de llevar a ser mediocres. Debemos sacar de eso, implementar nuevas estrategias, hablar con ellos, usar esa empatía que tal vez hoy día en las aulas se están olvidando los docentes del pasado. ¿Cómo aplicaría yo dentro de en un futuro no para la educación? Aplicaría un modelo constructivista de participación, donde sea el estudiante su propio arquitecto del conocimiento, además de ello ser su guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con fines de generar un aula feliz y ya no generar un aula infeliz donde algunos niños de primero, segundo, tercero tienen ese temor de irse a aprender. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, los docentes me gritan, son así, no utilizan esa dinámica como ahorita algunos docentes los van teniendo, hacen que el aula sea más dinámica, que generen que los estudiantes puedan ir a aprender y no que se aíslen, sino que sacar de eso y aparte de eso, manejar nuevas dinámicas para la educación y borrar y desenlazar todo lo que llevamos de la educación tradicional que aún se están viendo en las aulas. Sí, compañero, muchísimas gracias por su aportación. Bueno, yo considero que en mi aula yo plantearía el modelo pedagógico de Lev Vygotsky, del constructivismo, el cual nos dice que se enfoca sobre que el entorno social y cultural es fundamental para el aprendizaje del estudiante. No solo eso, sino que aborda algo muy relevante como es el andamiaje, el cual es la compañía de una persona adulta o el docente o incluso en algunas veces de compañeros, la compañía en su aprendizaje del estudiante. Esto nos quiere decir que como docentes daremos a conocer una base, algo esencial y el estudiante será quien construye ese conocimiento que nosotros le estamos dando, que refuerce más, que investigue y que a través de él construya y cree su propio aprendizaje a su modo, a su manera. Ella también aplicaría lo que es el conectivismo, ya que sería mediante la aplicación de tips, videos, juegos virtuales, los cuales llamarían muchísimo la atención a los estudiantes y realizaríamos un aprendizaje muy eficaz y llamativo para ellos. Exacto, compañeros. Bueno, creo que hemos dado un gran aporte dentro de este podcast, de esta conversación, y creo que es fundamental y creo que va a servir a aquellos que están recién empezando en esta larga carrera, en esta larga lucha, en este gran aprendizaje que es el ser docente. Y con esto me despido, espero que mis aportes les sirva a ustedes, compañeros. Gracias también. Fue un gusto escuchar sus opiniones y su aporte. De la misma manera fue un gusto volverles a escuchar, chicas, poder cada uno, poder, ¿no? Nutrir cada uno con ese conocimiento que llevamos acerca de la educación liberal. Y como bien dice la compañera, esperemos que seamos ese poquito de conocimiento para las nuevas masas que van dentro de este campo educativo, para estos futuros docentes que están también por nacer y que se están preparando, saber que este camino no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Y estar en el aula dentro de un niño, conocer cómo poder llegar por medio de nuevas teorías del aprendizaje, explorar los mundos que lleva cada niño, es algo muy bonito. Con esto, muchachos, me despido y espero que volvamos a tener otras charlas acerca de esta gran cuestión que lleva la educación para el liberal.